Bienvenidos al quiz sobre técnicas de conteo. En este quiz vamos a poner a prueba las habilidades para contar y combinar objetos, eventos y situaciones a través de preguntas y ejercicios específicos. Vamos a tener un total de 5 ejercicios categorizados de la A hasta la E, con varias preguntas entre ellos. Voy a pasar el video rápidamente para si quieren tratar de hacerlos y ver las respuestas. Y yo lo que voy a ir haciendo es justamente explicando la lógica que hay detrás de cada ejercicio. Y bueno, comenzamos. El A, tenemos placas de autos con 6 espacios, 3 y 3, de forma alfanumérica. Es decir, 3 son números, 3 son letras. Los números van a ir del 0 al 9 y las letras van a ser 21 en total porque no contamos ni vocales ni la ñ. Entonces nos preguntan cuántas placas de autos podemos crear bajo esas condiciones, teniendo 10 números y 21 letras. Primeramente, como son técnicas de conteo, ocupamos saber si vamos a utilizar principios de adición o multiplicación, además si vamos a usar permutaciones o combinaciones. Para nosotros poder diferenciar entre usar una combinación o una permutación, lo que más nos interesa saber es el orden. ¿Hay orden o no hay orden? En este caso son placas de autos. Las placas de autos llevan un orden, porque no es lo mismo decir una placa que empiece con B y después C, que primero C y después B. Entonces el orden nos va a importar. Ya con eso sabemos que estamos en el ámbito de las permutaciones. Ahora sí, podemos decir claramente, ¿cuántas placas de autos podemos hacer? Con 10 números y 21 letras. Si la placa tiene 6 espacios y en 3 de ellos van a ir números y no me están dando ninguna restricción de números, significa que yo puedo usar 10 números 3 veces. En el primer espacio, en el segundo espacio y en el tercer espacio. Lo mismo con las letras, son 21 letras, no hay restricción de uso, entonces puedo usarlas todas 3 veces. Vamos al punto número 2, acá sí me dan una restricción de uso. Me dicen, ¿cuántas placas podemos formar pero que tengan 2 letras iguales y solo múltiplos de 3? ¿Hay restricción? Sí, pero no es tan grave. Es decir, ¿cuántos múltiplos de 3 hay? Hay 3 múltiplos de 3, el 3, el 6 y el 9. Dice que solo podemos usar estos múltiplos, pero que se pueden repetir. Es decir, en el primer espacio tengo 3, en el segundo espacio tengo 3, en el tercer espacio tengo 3. ¿Esto cuánto nos da? 3 a la 3. Luego, 2 letras iguales, es decir, 21 a la 2. Por una letra diferente, que sería 20. Y eso nos da el total de formas que tenemos para crear placas con 2 letras iguales y solo múltiplos de 3. Ejercicio B. Hay 12 pelotas en una caja y tenemos que sacar 4 en sucesión. Nuevamente, ¿hay orden? ¿El orden nos importa? No nos importa el orden porque solamente vamos a sacar pelotas. Y nadie nos está diciendo o no hay nada que nos haga pensar que el orden va a influir en algo. Porque el contexto así lo permite. Entonces, ¿cuántas formas de sacar 4 pelotas tenemos? Si son 12 pelotas, queremos sacar 4 y no estamos en el campo de la permutación y tampoco vemos elementos indistinguibles porque son pelotas numeradas del 1 al 12, simplemente tenemos que aplicar la fórmula de la combinación común y corriente, donde tenemos 12 elementos y estamos tomando 4 de ellos. Luego la pregunta 2 nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tercera pelota tenga un múltiplo de 3? Los múltiplos de 3 de 0 a 12 son 3, 6, 9, 12. Son 4 múltiplos de 3. Como en el primer saque ocupamos que la pelota no sea múltiplo de 3, al total de las 12 pelotas tenemos que restarle 4. Y hacemos un enfoque clásico. Es decir, los eventos que nos sirven sobre el total de eventos. Si tenemos 12 pelotas y le restamos las 4 que son múltiplos de 3, ¿cuántos casos favorables tenemos? 8 casos favorables. ¿Y cuál es el total de casos? 12. Entonces el primer saque es 8 sobre 12. El segundo saque, 7 sobre 11. Igual aquí en 7 porque ya sacamos una pelota, 11 porque el pozo se reduce al haber sacado una pelota, la pelota del saque número 1. Cuando hacemos el tercer saque hacemos 4 sobre 10. Son 4 porque 4 es la cantidad de múltiplos de 3 y 10 son porque son las bolitas restantes que nos quedan. Por 6 entre 9.
6 bolitas que no son múltiplo de 3 sobre 9 que nos queda. Y eso nos da la probabilidad. El C. Hay una banca con 5 espacios. Y tenemos 11 personas. 5 hombres y 6 mujeres. Los hombres los vamos a pintar de rojo y las mujeres las vamos a pintar de azul. Y todos quieren sentarse en la banca. Pero nos dan una condición. No se pueden sentar de manera junta. Es decir, no pueden ser 2 hombres juntos ni 2 mujeres juntas. Tienen que sentarse de manera alternada. Para hacer esto, nosotros procedemos a dibujar el problema. Cuando nosotros podemos dibujar el problema, significa que lo estamos entendiendo lo suficientemente bien como para poder simplificar de la realidad al papel y poder manejarlo. Entonces, lo primero que nosotros intentamos hacer siempre es un dibujo. ¿El orden importa o no nos importa? Supongamos que el orden importa porque la cantidad de asientos es impar. Entonces, ¿qué pasa si sentamos primero una mujer? Después ponemos un hombre, mujer, hombre, mujer. Si se sienta primero una mujer, la mayoría de los asientos van a estar ocupados por mujeres. Ok, caso B. ¿Qué pasa si siento primero un hombre? Siento primero un hombre, después una mujer, después hombre, mujer, hombre. Y me doy cuenta que la situación no es igual. El que se siente primero siempre va a tener la mayoría de asientos. Eso quiere decir que el orden sí importa. Como ya tenemos el dibujo, lo que procedemos a hacer es simplemente pasarlo a estructura matemática. Empezando por el A. Son 5 hombres y solo tomé 2. Y esto es una permutación. De 5 agarro 2. Y de 6 mujeres agarré 3. O puede pasar. Usamos el O para hacer principio aditivo, ¿no? El O es una suma. El B dice de 5 hombres agarré 3. Y de 6 mujeres agarré 2. Cuando nosotros lo sumamos, nos damos cuenta que son 4.200 las formas en que estas 11 personas se pueden sentar en una banca de 5 espacios de manera alternada. Luego nos dicen en el caso B que consideramos el espacio muestral llamado S, que contiene los elementos A, B y C. Nos dicen que C y B son mutuamente excluyentes, nos preguntan cuánto vale C o B y nos dan algunas características. Nos dicen que la unión de AB es 0,8, que el complemento de A es 0,4, la intersección de AB es 0,07 y que C solito vale 35. Aquí nosotros tenemos 2 formas de hacerlo. Podemos usar diagramas de Venn o podemos usar las fórmulas si las conocemos de manera correcta. Si usamos los diagramas de Venn es simplemente agarrar la información y comenzar a poner. Nos dicen C vale 0.35 y es mutuamente excluyente de B, y tampoco nos dice en ningún sitio que tenga alguna intersección con A. En ese sentido podemos dibujar a la C solita. Luego podemos graficar lo que es A y B, 0.07. Luego nos dicen el complemento de A es 0.4. Significa que podemos sacar fácilmente cuánto vale A. Si su complemento es 0.4, ¿cuánto le falta para llegar a 1? 0.6. Ese es el complemento de A. Entonces en el dibujito nos damos cuenta en el diagrama que ya teníamos 0,7. Entonces si A es 0,6 menos 0.07 nos da 0,53, que es el valor de solo A. O sea, A general vale 0,6, pero solo A vale 0.53. Con base en eso ya podríamos obtener el valor de B, porque sabemos que A o B, la suma de estos dos, vale 0,8. Entonces, si solo A vale 0,53 y A y B vale 0,7, dando un total de 0,6, ¿cuánto le falta para llegar a 0,8? Entonces, 0.20 es el valor de B. Y con eso ya podríamos decir cuánto vale A o B, basado en las fórmulas. Ahora, este ejercicio tiene un pequeño problemita que es con A o B, así que tiene 2 respuestas válidas. Y la unión BC puede dar 0.62, pero también les puede dar 0.47 según cómo lo estén tomando. Tenemos aquí lo que son los regalos de Natasha. Dice, Natasha tiene 5 regalos diferentes y los quiere repartir a sus 2 padres. Pregunta número 1. ¿De cuántas formas diferentes puede dar Natasha 2 de los 5 regalos? ¿Importa el orden o no nos importa? Puede que el papá quiera un regalo en específico y la mamá quiera otro.
significa que la forma en como yo los dé tiene importancia, tiene relevancia para el contexto. Entonces estamos al frente de una permutación común y corriente, donde tenemos 5 regalos y vamos a entregar 2, dando un total de 20 formas para entregarlos. Luego nos dicen de cuántas formas diferentes se pueden dar los 5 regalos a los 2 padres. En la pregunta anterior eran solamente dar 2 de los regalos, 2 de los 5 regalos. Ahora tenemos que dar los 5 regalos a los 2 padres. Es decir, que la primera vez tenemos, el primer regalo tenemos 2 formas de darlo, el segundo regalo tenemos 2 formas de darlo, el tercer regalo 2 formas, y así sucesivamente hasta tener los 5 regalos. Luego nos dicen cuál es la probabilidad de que la primera y última letra del nombre de Natasha sea en la A. El nombre de Natasha tiene elementos indistinguibles porque tiene 3 A's iguales. Queremos saber de cuántas formas podemos acomodar todas las letras considerándolas indistinguibles. Es decir, el nombre tiene 7 letras, tiene 3 A's, después tiene una N, una T, una S y una H. Si nosotros sacamos el total de formas en que podemos acomodar el nombre de Natasha, nos da 840 formas. Pero estamos hablando de probabilidad, es decir, la probabilidad ocupa en casos favorables sobre casos totales. Tenemos los casos totales, que son 840, pero ¿cuáles son los favorables? Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 letras que son diferentes, es decir, que si agarramos las 5 letras y la hacemos factorial, nos daría la probabilidad de que la primera y última letra del nombre sean solamente una A. Luego nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 letras A queden juntas? Si nosotros esto lo dibujamos, nosotros ponemos los espacios del nombre de Natasha. Son 7 espacios. Los ponemos con las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ponemos las 3 A's juntas. Las movemos un espacio, las movemos otro espacio. Entonces cada vez nos vamos quedando sin espacios hacia el frente. Podemos mover estas letras juntas, podemos mover un total de 1, 2, 3, 4, 5 veces indicadas por las flechas verdes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 letras queden juntas? Es exactamente la misma probabilidad que queden con la letra A, la primera y última letra. Es un problema, las 2 preguntas tienen la misma respuesta, pero la lógica con la que se abordan es diferente. Ese sería el quiz para técnicas de conteo.